pedirles que por un momento recuerden qué elementos están expuestos en la puerta de la refrigeradora de sus hogares. Pueden cerrar los ojos si necesitan más concentración, así que adelante, inténtenlo. Les aseguro que si bien es cierto, encontraremos objetos de todo tipo y para toda clase de utilidad. Desde imanes, fotografías, listas para el súper, hasta menús de restaurantes, a los que nunca llamamos, por cierto, pero en algo sí vamos a estar de acuerdo muchos. Este lugar del hogar es la mejor galería de arte que podamos encontrar. Muchísimas creaciones que alguna vez hicimos en nuestra infancia, alguna vez estuvieron colgando en alguna puerta de alguna refrigeradora. ¿Cuál es la importancia de esas creaciones y cuál es el impacto profundo que dejan en nuestra vida? El arte, una herramienta, una creación que ayuda a las personas a expresar sus emociones, sus sentimientos y sus perspectivas del mundo. En la niñez, el crear es una de las primeras manifestaciones artísticas que experimentamos. Pero lastimosamente, con el paso de los años, muchos perdemos esta gran habilidad. La creatividad, habilidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente y de darle nuestro toque único a todo aquello que hacemos. Cuando estamos pequeñitos, normalmente tendemos a jugar, pintar, bailar, dibujar. Arte en su máxima expresión. Todas estas manifestaciones artísticas son necesarias para un correcto desarrollo sensorial, motor, cognitivo y emocional de nuestro cerebro. Cuando estaba chiquitita, recuerdo que mi mamá me dijo que el arte era algo súper importante y eso se me quedó a mí marcado. Quiero recordarles que, por ejemplo, se imaginen algo así. El olor a pintura, a plastilina, cantar una canción que más o menos dice así: hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien, después de un largo día de clases en el kinder. Llegar a casa con las mejores representaciones artísticas que pudimos haber hecho y dárselas a nuestros papás como un acto de amor. Esas manifestaciones artísticas expresan nuestros sentimientos y al parecer esos eran los míos cuando tenía 7 años. El filósofo Platón, luego de un extenso análisis para comprender la educación y además cómo los niños se expresan, dedujo la siguiente frase: el arte debe ser la base de la educación, y rotundamente concuerdo con él. ¿Por qué? Porque su modo de pensar lo que propone es que implementemos el arte a todas las materias de la malla curricular, haciendo de esta experiencia algo único, algo diferente y algo innovador. Se ha demostrado que practicar alguna actividad artística desarrolla la disciplina, la dedicación y las ganas de seguir aprendiendo. Y a eso es a lo que yo le llamo el equilibrio. Cuando tenía 7 años, después de un largo día de clases en la escuela, recuerdo que mi mamá me recoge y me dice que me va a llevar a un lugar único. En lugar de regresar a casa o a una heladería, me llevó a nada más y nada menos que una clase particular, que iba a ser, sin saberlo, un punto de inflexión en mi educación, algo que me ayudaría a que estudiar fuera algo más sencillo. Va a ser mágico, Abby, dijo mi mamá mientras yo intentaba no dormirme de camino. Yo recuerdo que yo intentaba imaginarme con algo tan mágico como a Hermione Granger impartiendo la clase, pero en realidad lo que me encontré fue aún más sorprendente. Me encontré con doña Miriam. Doña Miriam, una profesora retirada del sistema de educación pública que desde sus 20 años de edad impartió clases en distintas zonas del país. Tras una larga trayectoria de 40 años, ella decide retirarse de las aulas, pero lo que jamás imaginó es de que su jardín se convertiría en su próxima oficina de trabajo. Una maestra diferente a cualquier otra que yo hubiera conocido. La máster en neuroeducación no solamente impartía las materias básicas como matemáticas, ciencias, español y estudios sociales, sino que nos inculcaba a todos y cada uno de esos niños un amor por la educación. En sus clases no había espacio para el aburrimiento. Yo recuerdo que cuando aprendíamos sobre matemáticas, en lugar de utilizar un lápiz y cuaderno, como normalmente lo haríamos, usábamos mangos, piedras, ramas, hojas, gusanos, hormigas, no, esas últimas no, para contar, sumar, dividir y restar. ¿Qué es eso? Su jardín con mesitas y sillas se convirtió en un aula vibrante para todos aquellos niños que fuimos sus estudiantes
Y quiero pedirles por favor que le demos un fuerte aplauso a doña Miriam porque hoy nos acompaña en el público. Ay, pero doña Miriam, ahora que la tengo aquí, una clase de aquellas que usted nos daba se veía algo así, nada más para que vea cómo yo lo veía. Mientras Andy, un compañero que aprendía sobre las células, literalmente con las manos y con plastilina las hacía, pude ver cómo doña Miriam se las ingenió para enseñarle a Andy porque su manera de aprender era más visual. Pude ver cómo Andy recreó desde una célula hasta microsistemas a base de plastilina. Allá estaba Emma. Emma aprendía y además interpretaba la historia de Cristóbal Colón a través del teatro. Yo misma, con mis propios ojos, pude ver cómo con su pequeña manita le arrancó una rama al árbol de mango para hacer una espada y movió 3 piedras gigantes para hacer las embarcaciones. Emma no solamente disfrutaba de la educación, sino que la entendía y la comprendía a profundidad. Y un poquitito más allá estaba Julián. Julián aprendía sobre geografía, pero en lugar de memorizar mapas y nombres, él y doña Miriam crearon una canción original, cantando acerca de los países y los continentes. Eso sí, les cuento, más de una vez a Julián lo tuvieron que silenciar en los exámenes porque al parecer la canción le daba la respuesta a todos los presentes, ¿verdad? Estas clases fueron muchísimo más que lecciones, fueron experiencias de vida que a todos y cada uno de esos niños que fuimos parte de su jardín nos dejó una marca. La educación, el arte y la transformación de la mano fueron lo que nos movieron a nosotros para poder aprender. Ella no solamente nos enseñó a estudiar, sino que nos enseñó a amar el proceso de la educación. Doña Miriam, además, tuvo una fórmula secreta que estoy segura que se las quiero compartir esta tarde, porque creo que fue, la verdad, lo que nos hizo a todos cambiar de perspectiva. El arte y la educación de la mano fueron lo que nos hizo cambiar a todos. Y quiero decirles algo, yo en todas las clases tenía compañeros que en mi vida había visto, pero que con el paso del tiempo se convertirían en mis compañeros de teatro, pintura y canto. Como les mencioné, el arte y la creatividad de la mano de la educación fueron la fórmula secreta para que ella nos ayudara a pensar diferente. La educación. Pensemos en algo interesante. Si el arte ha marcado la vida de tantas personas, ¿por qué no utilizarlo como una herramienta? Una herramienta para mejorar la educación y específicamente la de nuestro país. La educación es un derecho humano fundamental al que todos tenemos acceso, no importa quiénes somos o de dónde venimos. Es la llave que abre las oportunidades hacia el futuro y es lo que nos ayuda a desarrollarnos tanto personal como socialmente. Como estudiante de periodismo, mi tarea diaria no solo se trata de leer y redactar noticias, sino también de cuestionar la realidad que me rodea. Todos los días, al simplemente abrir mi computadora o mi teléfono, comienzo a leer. Muchas noticias que inspiran, otras que impactan, muchas que informan y otras que preocupan. Y dentro de esas preocupaciones, la educación en nuestro país no se queda atrás. Este desafío educativo que hoy en día atraviesa Costa Rica no solamente ha puesto en riesgo la calidad, sino también el acceso a la educación, viéndose reflejado como en la necesidad de los recursos en las escuelas, la brecha digital por la pandemia, la desigualdad en el acceso a la educación y la disminución del rendimiento académico son solamente el principio de este gran problema. Una generación perdida eran los titulares de muchísimas notas, tanto a nivel nacional como internacional, para describir la situación que nuestro país atravesaba. ¿Cómo podemos resolver esto? Es la pregunta que por los últimos meses no ha dejado de parar y de sonar en mi cabeza. Les comento, la educación es el pilar fundamental sobre el cual nosotros construimos nuestro futuro. Cada niño y cada joven que hoy en día se encuentra en las aulas es el líder y el innovador que le dará forma a nuestro mañana. Si no les ofrecemos una educación de calidad, no solamente estamos limitando el futuro de ellos, el de nosotros y el de todo nuestro país. Resolver una necesidad como esta no solamente es una responsabilidad, es una obligación. Y quiero explicarles un poquito cómo funciona el proceso de la educación. Pensemos en el proceso de cuidar una planta. Todas las señoras que tienen plantas se van a identificar con esta, yo sé.
Sembrarla, cuidarla, protegerla, velarla y darle un amor viene acompañado de un gran aliado llamado tiempo. Y solo gracias al pasar de nuestra planta va a tener un desarrollo totalmente correcto. Pero el tiempo viene acompañado del amor, de la dedicación, del cuidado. Todos esos niños que hoy están en las aulas son esas plantitas a las cuales debemos de cuidar, proteger y nutrir en un entorno educativo adecuado. Entonces, ¿qué sucede cuando las personas realmente creen en el poder del arte y lo utilizan para el bien? Él es don Arnoldo Herrera, maestro benemérito y visionario que dejó un antes y un después en nuestro país. Don Arnoldo no solo cambió la manera en la que se enseña, sino también la manera en la que se concibe la educación, y le aplaudo por eso, porque él tuvo una visión que hoy en día muchas personas que han sido parte del Conservatorio Castella desde el año de 1953 han sido parte de una evolución educativa total. Don Arnoldo, además de marcar todo un paradigma, dice la siguiente frase: en este lugar, cada niño tiene el pan del tamaño de su hambre y el zapato a la medida de su pie. Y yo creo que describe a la perfección a todos sus estudiantes. Y con mucho orgullo, hoy les vengo a hablar de uno de ellos, porque su legado marcó a todo un país y a toda nuestra cultura. Él es don Fidel Gamboa, un claro ejemplo de cómo la educación artística puede dirigir el rumbo de la vida de una persona. Chiquitito se dio cuenta que él tenía un amor por el arte, pero específicamente por la música, y se convierte en estudiante del Conservatorio Castella siendo un adolescente, pero desde pequeñito aprendió a cantar y a tocar la guitarra en su seno familiar. En el Conservatorio Castella no solamente se forma como estudiante, sino que pasa algo muy interesante, y es que acá él desarrolla una profunda sensibilidad por la cultura costarricense, reflejándola en una de sus más grandes obras, Malpaís. Malpaís, una agrupación que a toda persona que les escucha les pone los pelos de punta, estoy segura. Malpaís es una agrupación musical costarricense que tiene música tradicional y moderna y que son un claro ejemplo de cómo la educación artística puede mover a una cultura y a una sociedad completa. Ellos, siendo tantos músicos llenos de talento, movieron literalmente a nuestro país gracias a lo que ellos hacen. Y acá es donde yo pienso lo siguiente: el arte no cambia el mundo por sí solo, pero sí tiene el poder de transformar a las personas. Y esas personas, al ser tocadas por el arte, tienen el poder de cambiar el mundo a su alrededor. Hay un ejemplo de este director de orquesta, Paolo Bortolamioli, que en una entrevista dice lo siguiente, y creo que es lo que esta tarde les quise compartir a la perfección. Cuando tenemos a un niño bajo nuestro cuidado, no pensamos demasiado en qué hacer. Simplemente comenzamos a jugar, y no es cualquier tipo de juego. Cantamos canciones divertidas que la mayoría del tiempo tiene letras inventadas, bailamos sin saber el ritmo, los pintamos, los dibujamos. ¿Qué no hacemos con ellos? Eso es arte en su máxima expresión. Todos los papás acaban de sonreír porque me di cuenta cuáles son papás y cuáles no. Esto se pone aún mejor cuando los niños crecen. Y crecen me refiero al kinder, ¿verdad? Llegan y todos los santos días llegan con pequeñas obras de arte, con mini recortes, con caracolitos pintados, con bodoquitos llenos de saliva, que la mayoría del tiempo esas obras terminan adivinen ¿en dónde? En la puerta de la refrigeradora. Pero algo interesante pasa, y es que los niños crecen, y a medida de que crecen llega el momento al que le podemos llamar es momento de ponerse serios, y con esa seriedad viene dejar de lado el arte para comenzar el sistema educativo tradicional que conocemos. ¿En qué momento decidimos que ponerse serios significa poner nuestra educación en riesgo y significa dejar de lado lo que nos enseñó a expresarnos? Mi propuesta de una educación artística no es que de ahora en adelante todos los chiquitos se conviertan en artistas. Ojalá pudiéramos ver a muchísimos artistas más, pero esta no es la meta final.
Lo que yo quiero es proponer una educación que hoy en día responda a las crisis que nuestro país atraviesa. Muchos niños no tienen el acceso a la educación porque no se puede, porque no hay maneras de enseñar. Yo quiero que los niños, cuando salgan de la educación, la recuerden con amor, recuerden lo que los marcó para bien, pero además que puedan demostrar lo aprendido y que lo hayan hecho de una manera divertida, diferente, única e innovadora. Impulsemos a personas como doña Miriam, que gracias a su educación marcaron a miles de personas, y yo, siendo una de ellas, estoy aquí hoy y le agradezco a ella. A personas como don Arnoldo Herrera, visionarios que creyeron en su poder y que dejaron un antes y un después en nuestro país. A instituciones como el Conservatorio Castella, que gracias a su pilar fundamental, que es la innovación, cambiaron el rumbo de la vida de muchas personas y para bien. Y a personas como don Fidel Gamboa, que gracias a su aprendizaje y gracias a su talento dejó una marca total en toda la historia de un país. La educación es la mejor herencia que le podemos dejar a las futuras generaciones. Así que asegurémonos que esta sea una de calidad. Muchas gracias.